Hoy, 19 de noviembre, estaremos leyendo los capítulos 22 y 23 del libro de Hechos. Continuamos. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y Pablo les dijo: Yo en verdad soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pablo es enviado a los gentiles. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo en manos del tribuno. Y le oyeron esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: Sí. Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pablo ante el concilio. Al día siguiente, queriendo saber en verdad la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio,
y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, capítulo 23, Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indicar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Pablo es enviado a Félix el gobernador. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen las cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos,
pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pasalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Hasta aquí terminamos el capítulo 23 de este libro de Hechos. Podemos decir que Dios es el que nos sostiene en medio de la presión. Basado en Hechos, en estos capítulos en donde Dios le dice a Pablo: ten ánimo. Pablo enfrentó acusaciones, confrontó también amenazas y personas que querían detenerlo. Pero en medio de todo, Jesús se le acercó a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque también era necesario que él testificara en Roma. Eso cambió todo, no la situación, pero sí en su corazón. Lo afirma en confianza para seguir adelante con su llamado. ¿Cómo podemos en este tiempo aplicarlo a nuestras vidas? Nuestra historia, aún las partes difíciles que podamos pasar, tienen propósito. Siempre tienen propósito. Número 2, no necesitamos que todos nos entiendan para obedecer a Dios. Es necesario obedecerlo aun cuando haya gente que no apoye, gente que no reciba, incluso también la palabra que el Señor ha puesto, así como también Dios llamó a Isaías y le dijo claramente que se iba a enfrentar a un pueblo que no le oiría. Número 3, cuando sintamos la presión o la preocupación, Jesús siempre estará cerca de nosotros, con nosotros, para fortalecernos. Y número 4, Dios ve lo que nosotros no vemos y nos defiende aún antes de que el ataque llegue. Esto fue lo que también pasó con Pablo. Él siempre va a abrir las puertas y a cerrar las puertas. Nos va a poner en el lugar indicado. Siempre estará cuidando y usando muchas cosas a nuestro favor. Amado Señor, te rogamos que nuestros pensamientos y nuestras cargas, Señor, siempre aprendamos a depositarlas en el lugar donde es el correcto, el indicado, que es contigo, Señor. Ayúdanos a no cargar nosotros con pensamientos que nos abrumen, que nos desanimen, sino que sepamos cómo presentarlos delante de ti para proseguir, Señor, con ese propósito que has puesto para nuestras vidas. Danos, Señor, el ánimo, la fortaleza, la paz también, como se la diste a Pablo. Ayúdanos a mantenernos firmes en el llamado, en aquello que tú nos diste para obedecerte, en lo que tú nos pediste, Padre. Confiamos en que tú estás a nuestro cuidado, que nos estás guiando y también cuidando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Querido amigo, espero y amiga que esta palabra haya sido de gran bendición y edificación para tu vida. Recordemos que el testificar de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, cómo transformó nuestro pasado, tal y como lo hizo con Pablo, quien cuenta su testimonio en este capítulo 22, todo lo que él hacía antes y cómo esa luz que fue Jesús le transformó de ser un perseguidor a ser un predicador del Evangelio, de la palabra del Señor. Que no nos dé vergüenza contar nuestro testimonio de lo que el Señor hizo con nosotros, cambió de nosotros. Hay veces que reservamos partes de nuestro testimonio por temor al que dirán, pero ten en cuenta que tu pasado no es aquello que te hace hoy, sino tu presente y lo que Cristo hizo por ti. Así que no temas contar tal y cual fue
y tal y cual es tu testimonio y lo que Dios hizo en tu vida y cómo eras antes y lo que hoy eres, porque el Señor te transformó con su luz y te dio propósito para que lo lleves a cabo. Que el Señor te bendiga a ti y use tu vida rica y abundantemente para bendecir también a otros como Él lo puede y además también lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.